سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب وإلى ربك فارغب. Hay 4 suras en el Corán en el que Allah se dirige expresamente a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera es Sura Ad-Duha, la segunda es esta sura, la tercera es Al-Kawthar y la cuarta es An-Nasr. Se puede ver cómo las dos primeras están correlacionadas con las dos últimas. En la primera sura, Ad-Duha, Allah le hizo una promesa: tu Señor te va a dar y estarás contento. Y luego Al-Kawthar le dice: Inna a'tainaka al-Kawthar, te hemos dado lo más valioso. En esta segunda sura, Al-Inshirah, Allah da esperanza nuevamente al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice que su misión en la tierra por fin llegará a su final, por lo que céntrate ahora en adorar a tu Dios. Y finalmente, An-Nasr, cuando llegue la victoria, alaba la perfección de tu Señor mediante el Hamd y el Istighfar. De este modo, estas 4 suras están dedicadas explícitamente a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam y luego a nosotros de manera implícita. En otras suras se menciona a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero luego el mensaje es para nosotros. Comenzamos. Alam nashraha laka sadrak. ¿Acaso no hemos expandido tu pecho por ti? La manera en que se está escrito en árabe indica un carácter de exclusividad, que Dios esto solo lo ha hecho por él. La idea de este hecho es dar tranquilidad, confort, aliviar, como cuando estás sometido a mucha presión y lo puedes sentir físicamente en tu pecho, el agobio, la sensación de no poder respirar. Una de las interpretaciones del motivo por el que Dios le hace llegar esta sura es debido a que en ese momento de la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam se sentía agobiado al ver que aún había mucha gente apartada de la luz, cometiendo crímenes contra Allah y contra la humanidad, etapa en la cual Sayyidina Muhammad comienza a aislarse más frecuentemente en las cuevas en busca de paz y meditación. Otra interpretación es que esta sura es una continuación directa de la anterior, Doha, en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba preocupado porque hacía muchísimo tiempo que Allah no le mandaba ninguna sura. De esta manera se podría interpretar que el alivio al que Dios hace referencia podría ser Sura Ad-Duha en sí, si vemos esta sura como una continuación directa de la anterior, como un recordatorio también de que Sura Ad-Duha es en sí una sura en la que podemos hallar confort en momentos de dificultad. De cualquier manera, como en el resto del Corán, la magistral elección de palabras en el Corán, así como su ordenación, hace válidas todas las interpretaciones al respecto, ya que toda ayuda o revelación coránica es en sí un hecho reconfortante. ¿Y no es acaso en sí ese el fin último del aprendizaje y la recitación del Corán? Internalizarlo de tal manera que nos libere de todos los males de este mundo que nos consumen y no nos dejan ver más allá, y nos ayude a hallar nuestra paz interior y así estar en paz con el mundo y con Allah. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. ¿Y no te liberamos de tu agobiante carga? Es una continuación de la pregunta retórica con la que comienza esta sura. Aquí hay 2 palabras a analizar: liberar y carga. Wad' quiere decir quitar algo de un lugar de tal manera que no se vuelva a restaurar, por lo que la carga de la que se es liberado no la tendrá que volver a soportar. Luego wizr se refiere a carga. En árabe hay varias palabras para referirse a una carga. En el Corán se mencionan 3 tipos: haml, wiqar y wizr. Haml es un peso ligero. Wiqar es un peso considerable. Wizr es un peso casi imposible de levantar, tal que al igual que una montaña no puedes levantar, sino que la debes rodear. Alladhi anqada dhahrak, aquel peso que te estaba quebrando la espalda. Alladhi, aquel, anqada, hace referencia a cuando una estructura, o en este caso metafórico, el esqueleto humano, comienza a emitir sonidos de chasquido cuando el peso soportado es mayor que aquel que puede aguantar. Entonces Allah indica aquí que el alivio llegó en el momento justo en el que comenzaron las señales de un colapso inminente. Es interesante señalar que en esta sura se habla de la espalda, estructura que se supone que es la parte más fuerte para mantenernos erguidos. Así se usa esta parte de nuestro cuerpo para referirse a la integridad de nuestras personas.
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, y elevamos la imagen de tu persona por ti. En el hadith Qudsi se hace referencia al hecho de que la elevación de la imagen del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando Dios le dice esto, entonces se refiere a que cada vez que se menciona el nombre de Allah, se le vincula a él. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. También es de mencionar que este rango elevado que Dios le da al profeta sallallahu alaihi wasallam le otorga la posibilidad de manera única de poder hablar en el día del juicio final, siendo él el único que podrá intervenir por su umma el día del juicio. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Por lo tanto, no hay duda de que con la dificultad hay facilidad. No hay duda de que con la dificultad hay facilidad. Hay dos peculiaridades importantes a resaltar aquí. En primer lugar, es la manera en que se hace énfasis en la repetición, lo que transmite que es un hecho constatado e inequívoco. Por otra parte, es muy importante ver cómo Allah quiere que seamos conscientes de que con la dificultad viene la facilidad, al contrario de lo que se suele decir, después de la tormenta viene la calma. De esta manera se enfatiza el hecho de que no hay una sin la otra. Hay que pasar por pruebas de dificultad para poder lograr algo bueno. Es un refuerzo a otras suras en donde se deja claro que el ser humano no ha sido creado para el disfrute en esta vida, sino para estar sometidos a constantes pruebas y superando estas es como avanzamos y logramos nuestros objetivos. Y como siempre decimos, en el Corán la palabra de Dios es sabia y con una sola frase te manda muchos mensajes a la vez. También se puede interpretar esta vida como una dificultad constante que atravesamos y la siguiente como al-yusra. Dios nunca te mandará la una sin la otra, de un modo u otro. También es importante destacar de esta sura que Dios nunca te va a dar más dificultad de aquella que puedas soportar, y de hecho es Él el que te da siempre la paciencia y la fuerza necesaria en contraposición a toda dificultad que debas enfrentar en la vida. Y Dios es justo, y todo lo da en perfecto balance. Si te diese más fuerza de la que necesitas para enfrentar las dificultades, entonces no serían tal. Y si te diese un poco menos, entonces no serías capaz de superarlas. Por lo que, además, tampoco se te podría juzgar el día del juicio final si Dios no te hubiera dado la capacidad para superar las dificultades encontradas. Repasando la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, Dios le recuerda que ya ha pasado por 3 crisis en su vida y con esta la cuarta. Quedó huérfano muy joven y Dios se ocupó de que saliera adelante. Andaba buscando la verdad y Dios le dio la revelación. Cayó en bancarrota y Dios lo hizo independiente. Y por último, estaba devastado porque no recibía más revelaciones y llegó Surat Duha. Por lo que ahora, con Inna ma'al usri yusra, Dios deja claro que absolutamente con toda dificultad hay facilidad. فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ. Así que cuando hayas acabado, entonces llévate hasta el agotamiento. Lo que esta ella viene a significar es que cuando hayas acabado con todas tus tareas, entonces mantente firme y continúa hasta agotarte. Esto se puede interpretar como el hecho de mantenerse firme para el rezo. Cuando el día ha acabado y ya no tienes más obligaciones, entonces consume lo que te quede de energía rezando. Esto no es explícito, pero es una de las interpretaciones que se sacan. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Y en tu Señor únicamente recomponte. Farghab tiene uno de sus orígenes, por ejemplo, en la sensación de saciarte de un hambre voraz, por lo que junto con la aya anterior es como si Dios invitase a saciar toda la fatiga acumulada en el alma por las dificultades del día mediante el rezo para recomponer nuestras almas. De esta manera también podemos vincular nuevamente esta sura con An-Nasr, ya que todo lo que se ha comentado, Inna ma'al usri yusra, Ida faragta fa'ansab wa ila rabbika farghab, lo encontramos en إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Al acabar la dificultad y Dios proveer, cuando hayas acabado, ya solo te queda tasbih, el hamd o el istighfar. Y es que las dificultades son a nivel de día a día, así como el conjunto del camino general que es nuestra vida entera. Si hacemos una comparativa estructural entre la sura anterior, Doha y Ash-Sharh, también encontramos una fuerte correlación. A grandes rasgos, Sura Doha se puede dividir el mensaje en 3 partes. La primera podemos resumirla en esperanza para el profeta sallallahu alaihi wasallam. La segunda es gratitud del profeta sallallahu alaihi wasallam a Dios. Y la tercera es esperanza del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia los más necesitados. Y luego, en Sura Ash-Sharh, empezando por el final,
La tercera parte sería cuando hayas acabado con todo, te centres en Dios, donde en la anterior se trataba del profeta sallallahu alaihi wasallam a los necesitados. Ahora es del profeta sallallahu alaihi wasallam hacia Dios. Luego las dos primeras partes en Ash-Sharh serían gratitud y esperanza respectivamente, al contrario que en Doha, que eran esperanza y gratitud respectivamente. En Doha empieza con esperanza y acaba dando esperanza a los demás, y en Surah Ash-Sharh empieza con gratitud y acaba con gratitud hacia Dios. Estos son ejemplos de lo magistralmente que están elaboradas las suras en el Corán. Por lo que podríamos aprender en resumen de estas dos suras conexas es que nuestra relación con Dios son dos cosas, esperanza y gratitud, así como el ser buenos con los demás y volver constantemente a Dios en su busca.